Bueno, esta es el segundo semestre en el que presentamos este proyecto. Ahora lo vamos a estar organizando Humberto, igual están de física yo y otro compañero que ya se fue, que se llama Diego. Ahí por si a Humberto y a mí nos ven, o a Diego lo conocen y lo buscan para cualquier cosa, cualquier duda. Y pues ahorita va a presentar Luz Mariana su trabajo de servicio social sobre exoplanetas y estrellas, herramientas computacionales para su descubrimiento y modelado. Sí. Gracias. Bueno, yo soy Luz Mariana Blas y yo soy estudiante de Ciencias de la Tierra en el área de Ciencias Espaciales. Tomé muchísimas materias de física y por eso conozco a Julio y todo eso. Entonces, aunque soy de Ciencias de la Tierra, en realidad mi servicio social tiene como una parte muy fuerte que es de física y una parte importante también que es de computación. ¿Sí? Sí se mueve de aquí, sí, está bien. Bueno, el objetivo de esta charla, ya que son como introductorias, es contarles qué son los exoplanetas y por qué nos importa estudiarlos, explicar por qué hay que estudiar las estrellas en el contexto de los exoplanetas. Y bueno, vieron el programa de la charla, entonces les voy a dar un preámbulo sobre la teoría básica de los exoplanetas, una descripción de 2 de los métodos de descubrimiento con los que yo trabajé, la descripción de las herramientas computacionales que usé y que desarrollé y los resultados de mi proyecto de servicio social. ¿Sí? Entonces, la charla va a tener esta distribución. Les voy a dar una introducción, les voy a hablar sobre exoplanetas, les voy a hablar de la importancia de modelar estrellas, les voy a explicar mi trabajo, qué es lo que quería hacer, cómo lo hice y los resultados principales, y al final les voy a dar un resumen por si se perdieron, aunque no creo, porque soy muy buena haciendo exposiciones, no es cierto. Entonces, bueno, como introducción, ¿qué pasa? Te pones, no sé qué, ahí está. Bueno, no, es antes. Ahí está. Bueno, en primera, ¿para qué queremos estudiar? No, otra antes, perdón. Es que no sé qué pasó. Bueno, a mí me han preguntado muchas veces por qué estudio el espacio si soy de Ciencias de la Tierra, porque suena un poco contradictorio estudiar el espacio si estás en una carrera que estudia la Tierra, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo les digo es que el espacio lo puedes ver de 2 formas. Una de ellas es que el espacio le da contexto a la Tierra, o sea, entonces ya no ves a la Tierra como un planeta único, sino como un planeta de muchos, y estudias estadísticas sobre exoplanetas, por ejemplo, o bien estudias el sistema solar como un sistema de muchos y así, entonces puedes contextualizar las cosas que ves en Ciencias de la Tierra en un contexto a gran escala, o bien puedes estudiar las relaciones que hay de la Tierra con el espacio, ¿no? Yo me enfoco en la primera parte, que es justo contextualizar cosas, en particular el sistema solar. Entonces, en ese sentido, los exoplanetas les dan un contexto al sistema solar. Nosotros, antes de que descubriéramos exoplanetas, sabíamos más o menos cómo era la estructura del sistema solar. Por nosotros me refiero a la humanidad, no nosotros. Entonces, sabíamos que en el sistema planetario había, en este orden, con respecto al Sol, 4 planetas terrestres, un cinturón de asteroides, 2 gigantes gaseosos y después 2 gigantes helados. Esta composición es importante porque está de acuerdo a un gradiente térmico con respecto a la estrella. Es decir, cerca de la estrella, las cosas que son volátiles, o sea que tienen un punto de ebullición alto, no van a estar en forma sólida. Entonces ahí vamos a tener cosas como rocas, ¿no? O sea, cosas que sí son sólidas aún a temperaturas altas. Conforme nos vamos alejando de la estrella, las cosas que son aquí líquidas se van a ir haciendo sólidas, como el agua, el dióxido de carbono y cosas así. Entonces los planetas que se formen más lejos de la estrella, como la temperatura es mucho menor, van a poder formar una masa más grande, ¿no? O sea, como Júpiter y estos que tienen cosas que aquí serían gases, allá pues se condensan y entonces es posible que se acumulen en planetas. Entonces, para nosotros estaba súper bien. Teníamos un modelo del sistema solar donde lo que pasaba es que había una nube de gas y polvo que se colapsaba, al centro se formaba una estrella y alrededor se formaban objetos sólidos con respecto que su composición estaba de acuerdo a un gradiente composicional debido a la temperatura, ¿sí? Y bueno, nuestro modelo del sistema solar era muy bueno en ese aspecto, pero tenía algunas deficiencias. En todos los modelos que había un Marte que era extremadamente pequeño. O sea, si tú hacías modelos de cómo debía ser el disco del que se forman los planetas, Marte quedaba súper chiquito.
La Tierra tenía demasiada agua, porque siendo un planeta cerca de la estrella no debería tener tanta agua, porque esta debería estar evaporada, ¿no? El cinturón de asteroides que va después de Marte tenía una composición muy variada, lo que no era congruente con esta gradiente composicional. Mercurio ni siquiera aparecía en los modelos que habían hecho, y Urano y Neptuno estaban demasiado lejos con respecto a las simulaciones. Entonces, cuando descubrimos exoplanetas, empezamos a tener como algunas posibles respuestas a las cosas que nos faltaban en el modelo del sistema solar, y empezamos a tener más dudas, ¿no? En el 95 se confirma el descubrimiento del primer planeta alrededor de una estrella de secuencia principal. De secuencia principal significa que en el núcleo está quemando hidrógeno, y es lo que hace en nuestro Sol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que esto significa es que descubrimos un planeta en una estrella que se parece en cierta medida al Sol. Y desde entonces, bueno, este dato es de noviembre del año pasado, así que ahorita deben ser como 4.000. Se han descubierto 4.000 exoplanetas, aparte de los del sistema solar. Y son muy distintos entre sí. Aquí lo que les muestro es una gráfica de masa contra radio y algunos modelos composicionales. Y entonces pueden ver que hay planetas que, según nuestros modelos, son de puro hierro, y algunos otros que de hecho está extraño porque parece que su densidad es más grande que la del hidrógeno, ¿no? Digo, más pequeña que la del hidrógeno, lo que es raro porque el hidrógeno es lo más ligero que hay. Entonces, ¿por qué serían menos densos que el hidrógeno? Entonces, hemos descubierto muchos planetas, algunos de ellos están en estrellas muy diferentes al Sol, y lo que hemos visto hasta ahorita es que no hay ningún sistema planetario que sea como el sistema solar. El sistema solar tiene características como especiales, o sea, tiene muchos planetas, todos están como en órbitas más o menos coplanares, y esto es algo muy extraño en general, al menos de los sistemas que se han encontrado. Entonces, cuando observamos otros sistemas planetarios, podemos proponer soluciones a algunas de las incógnitas del sistema solar, pero también generamos muchas más dudas, ¿no? Un ejemplo de estas soluciones es que se empezaron a encontrar planetas que eran más o menos el tamaño y la composición de Júpiter, muy cerca de su estrella, a una distancia a la que estaría Venus, por ejemplo, o Marte. Entonces, pues eso es muy extraño. Si nosotros estamos pensando que los planetas gaseosos son muy grandes porque a la altura en que se forman de la estrella, bueno, a la distancia que se forman de la estrella, ya hay cosas que ahora son sólidas y pueden agregar, es muy extraño que haya planetas gaseosos muy cerca de su estrella. Entonces, los modelos que se dieron para resolver esto son de migración planetaria, es decir, los planetas no necesariamente se forman donde están ahorita, sino que podrían haberse formado a otra distancia de la estrella y luego moverse, ¿no? Si nosotros pensamos que algo así pasó en el sistema solar, ese es un modelo que se llama Grand TAC, donde Júpiter se acerca mucho a la estrella y luego se aleja. Eso le quita material a Marte y además explica por qué el cinturón de asteroides es muy diverso composicionalmente, ¿sí? Entonces ahí pues hay una solución que obtuvimos de observar los exoplanetas. Pero también tenemos muchas más dudas, ¿no? Como ¿por qué hay planetas que son menos densos que el hidrógeno? Bueno, ya que tenemos como todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al menos los que nos dedicamos a esto, es encontrar planetas en primer lugar, caracterizar sistemas, hacer estadística. O sea, necesitamos encontrar un montón de exoplanetas para tener una muestra muy grande y poder sacar buenas conclusiones. Tenemos que encontrar tendencias y hacer hipótesis que expliquen esas tendencias, ¿no? Y la parte donde entra mi trabajo que les voy a contar ahorita es en esta parte, que es encontrar planetas y caracterizar sistemas. Entonces, pues primero, ¿qué son exoplanetas? ¿No? Les he dicho así como, esto de los exoplanetas y así, pero primero, ¿qué son? Entonces, antes de eso, les tengo que decir como algunos conceptos básicos, porque tienen que ver como con cómo se descubren, ¿sí? Bueno, para los que son de primer ingreso, el centro de masa es un promedio ponderado entre las componentes de un sistema con respecto a su masa. Entonces, tú tienes, por ejemplo, dos masas, ¿no? La masa 1 y la masa 2. Y cada una tiene una posición. El centro de masa es una posición promedio que determina en qué parte del sistema tienes más masa. Entonces, si tienes dos masas en posiciones y la masa es exactamente igual, el centro de masa es justo el promedio de las posiciones, ¿no? O sea, justo en medio de las dos está el centro de masa. Si tienes una masa mucho más grande que la otra, el centro de masa va a estar desplazado hacia la masa más grande, ¿sí? En el caso de las estrellas, donde tenemos una estrella y un planeta, donde la masa del planeta es muchísimo más pequeña que la del Sol, el centro de masa está prácticamente en el centro de la estrella, pero no está en el centro, y eso va a ser importante, está prácticamente en el centro. Después, bueno, aquí no corre la animación, era como una animación de efecto Doppler, y podías ver aquí cómo la frecuencia de las ondas se iba haciendo más grande conforme este punto se iba desplazando. No sé si han ustedes
escuchado lo de las ambulancias, o sea que va cambiando como el tono de la ambulancia conforme se acerca o se aleja de ti. Eso lo pueden imaginar como, o sea, poniéndolo como en un análogo de física clásica muy burdo. Si alguien te está aventando pelotitas y se va acercando a ti, aunque te las aviente como con la misma frecuencia, para ti va a ser diferente, ¿no? O sea, va a cambiar como la frecuencia en la que tú las recibes y sobre todo como la distancia que tienen que recorrer esas pelotitas cuando te llegan a ti, de la persona que te las mandó hacia ti. Entonces, esa cosa se llama efecto Doppler y un observador estático va a detectar un cambio de frecuencia con respecto a la emitida por un emisor en movimiento. O sea, si el emisor emite ondas a cierta frecuencia, si alguien las recibe y el emisor va caminando hacia ti, por ejemplo, la frecuencia se va a hacer más corta y si se aleja de ti, la frecuencia se va a hacer mayor. Y esto en el caso de estrellas, si hay estrellas que se alejan de ti, vas a observar que su espectro se corre hacia el rojo y si se acercan a ti, vas a notar que su espectro se corre hacia el azul. ¿Sí? Luego, bueno, aquí había como una cosa que estaba atrás de esto, pero lo que en sí decía es que en general los exoplanetas se definen como planetas que están fuera del sistema solar. Y los planetas, según convenciones astronómicas que se han hecho, se definen como cuerpos que orbitan al Sol, que son esféricos y que han limpiado su órbita. Y esto para los exoplanetas es muy extraño, porque si orbitan al Sol, pues ¿cómo van a ser? O sea, ¿cómo vas a tener planetas que no estén en el sistema solar si parte de la definición es que orbiten al Sol? Otra cosa es que como están tan lejos, no vamos a saber si son esféricos o no. O sea, no podemos hacer asunciones de su forma. Y menos vamos a saber si ya limpiaron su órbita, ¿no? O sea, están tan lejos. Limpiar su órbita significa que no hay como porquerías ahí flotando alrededor. Por eso quitaron a Mercurio de los planetas del sistema solar. Digo, ¿cómo se llama este? Plutón. Porque no había limpiado su órbita. O sea, tenía como material rocoso alrededor. Y entonces dijeron, no, bueno, no es planeta porque no ha logrado limpiar su órbita. Pero esta definición va a ser muy extraña para exoplanetas porque no sabemos nada. No sabemos si son esféricos, obviamente no orbitan al Sol y no vamos a saber tampoco si ya limpiaron su órbita o no. Entonces la definición que yo voy a usar aquí es cuerpos que inferimos son similares a los planetas que conocemos en cuanto a su radio y su masa. Y de hecho hay algunos que ni siquiera orbitan alrededor de una estrella. O sea, hay cuerpos que hemos encontrado fuera del sistema solar que tienen una masa y un radio muy parecido a los planetas, pero no están orbitando a ninguna estrella, solo van ahí libres por la vida en el universo. Entonces, ¿a qué me refiero con que son similares a los planetas que conocemos? Pues a que siguen una proporción así en su radio y su masa, ¿sí? En general, podemos distinguir como 3 cuerpos astronómicos, que son estrellas, enanas cafés y planetas. En las estrellas, bueno, y podemos caracterizarlos por la fuerza que se opone a la gravedad. O sea, un cuerpo se mantiene quieto porque hay una gravedad que empuja hacia adentro y hay alguna fuerza, quién sabe cuál sea, que empuja hacia afuera y entonces esas fuerzas se compensan y el cuerpo se queda justo como está, ¿no? Entonces, en el caso de las estrellas, lo que se opone a la gravedad es la presión del gas. Las partículas del gas en una estrella se mueven como aleatoriamente, dependiendo de su temperatura, y como se están moviendo, están como empujando hacia afuera. Entonces, eso es lo que se opone a la gravedad. Y la relación de masa-radio se ve como esta. En las enanas cafés pasa algo extraño que se llama presión degenerada de los electrones. Esto quizás los de primeros semestres no lo entiendan, y yo de hecho no lo entendí hasta que llevé física estadística. Esto es porque hay partículas que no les gusta, bueno, que no pueden estar en el mismo estado energético. Entonces, si tú las intentas meter en el mismo estado energético, no vas a poder. O sea, solo puede haber una partícula por estado energético. Eso quiere decir que si ya tienes una en el estado base, la siguiente ya no puede estar ahí, tiene que estar en el siguiente estado energético. Y aquí estado energético se entiende como una velocidad. Entonces, si ya tienes una partícula en cierta velocidad, la siguiente ya no va a poder estar en esa, tiene que tener una velocidad más alta y así. Entonces, las enanas cafés tienen una presión de ese estilo y los planetas son simplemente fuerzas de Coulomb, que simplemente es lo que hace que los átomos sigan teniendo forma de átomo y no los puedas aplastar. Entonces, para los planetas, en especial los exoplanetas, esperamos relaciones de masa-radio como esta. O sea, que vamos a estudiar densidades. Aquí estoy graficando el logaritmo de la masa contra el logaritmo del radio con respecto a los de Júpiter y podemos encontrar diferentes tendencias, ¿no? Aquí están planetas como la Tierra, planetas como Júpiter, enanas cafés y estrellas. Y como ven, sí hay como una distinción clara entre cada una de las categorías. Entonces, en general, lo que vamos a llamar exoplanetas son cuerpos que quién sabe qué forma tienen, quién sabe si ya limpiaron su órbita, quién sabe si orbitan una estrella, pero están en este rango de masas y radios. ¿Sí? Entonces, ya hablamos un poco de eso, pero ¿por qué nos interesan? De nuevo. Una, porque ya les dije, ¿no? Dan contexto al sistema solar y nos permiten explicar muchas cosas.
Nos sirven también para la gente que hace astrobiología. La gente que hace astrobiología estudia la vida en el universo, sea confinada o no a la Tierra. Y sí, podría ser que hay vida en otros lados, cosas así. Para eso necesitas saber cómo son los planetas, ¿no? O sea, porque en general se asume que la vida es un fenómeno planetario. O sea, no te imaginas vida viviendo como así en el espacio libremente, porque en principio no hay la concentración de cosas necesarias que necesita alguna forma de vida, ni los gradientes de energía, ni nada, ¿no? Entonces necesitamos planetas para poder hablar de astrobiología. Entonces a la gente que le interesa eso, le importa que caractericemos bien planetas. Otra es para conocer más acerca del universo, ¿no? O sea, ¿por qué estudiar cualquier cosa? Pues eso es como un porque sí, ¿no? O sea, porque quiero conocer más del mundo y ya. Y porque nos ayudan a corroborar hipótesis. Un ejemplo de esto es que hay como todavía una incógnita en cómo se forman los gigantes gaseosos. Incluso en el sistema solar hay dos hipótesis. Una dice que primero se forma material rocoso y cuando la gravedad de ese material rocoso es suficiente para acumular gas, se acumula gas y se hace como una bola que tiene un núcleo como la Tierra o algo así, o sea, rocoso, y luego viene una bola de gas. Hay gente que dice que no, que simplemente la cosa el medio donde se está formando es muy, muy denso y entonces de repente pasa como una perturbación y se da como un colapso gravitacional y ya se forma. No sabemos todavía cómo se formaron los planetas gigantes. Creemos que en el sistema solar fue por acreción del núcleo, pero ni siquiera sabemos si Júpiter tiene núcleo rocoso o no. Entonces, pues ahí quién sabe. Pero para corroborar esas hipótesis necesitamos hacer estadística de un montón de exoplanetas para ver cómo es, ¿no? Y bueno, ya que les intenté convencer de que son interesantes, ¿cómo los podemos descubrir? Entonces, aquí había una animación y aquí es donde entraba la importancia de que en un sistema de planeta estrella, el centro de masa no está exactamente en el centro de la estrella. En realidad, cuando nosotros pensamos como en un planeta y una estrella, nos imaginamos que la estrella está quietecita en el centro y el planeta gira alrededor, ¿no? Pero eso no pasa de verdad así. Lo que pasa es que hay como un punto que es justo el centro de masa, que no está exactamente en el centro de la estrella, y entonces la estrella gira así como en una órbita muy, muy chiquita alrededor del centro de masa, que aquí estaría como aquí, y esta cosa gira alrededor. Y el planeta sí gira alrededor del centro de masa en una órbita grande, que es parecida a la que modelamos cuando ponemos la estrella justo en el centro del sistema. ¿Sí? Entonces, en realidad, la estrella también se está moviendo. ¿Y qué pasa si nosotros nos ponemos aquí, por ejemplo? La estrella se va a estar moviendo alrededor del centro de masa, y nosotros, relativo a un punto aquí, la estrella simplemente se va a estar alejando y acercando, alejando y acercando. Y eso lo podemos ver con justo corrimiento Doppler. Entonces nosotros lo que vamos a detectar son cambios en el espectro. O sea, nosotros ya tenemos como una curva que es la de la estrella y esa curva va a estar moviéndose hacia el rojo y el azul. Y bueno, aquí lo que pasaba era eso. Entonces justo aquí modelamos la velocidad radial con respecto a nosotros. Aquí estamos nosotros y la estrella se está moviendo así. Entonces eso se ve como un cambio en el espectro y como un cambio en la velocidad con respecto a nosotros. Entonces lo que nosotros detectamos desde aquí es, le estamos poniendo mucha atención a la luz de las estrellas y vemos cómo cambia su espectro de color, digamos. Eso es lo que nosotros podemos detectar. Y entonces al ver eso, nosotros asumimos que hay una masa que está dándole vueltas, ¿sí? Si esta masa es muy pequeña, en realidad el centro de masa va a estar casi en el centro de la estrella. Y entonces las diferencias que estén aquí no las vamos a notar. Entonces aquí vamos a tener como un sesgo de masa, o sea, va a haber una cierta masa a partir de la cual podemos detectar planetas así. Y con este método podemos encontrar la relación que existe, justo porque depende del centro de masa, podemos encontrar la relación que existe entre la masa de la estrella y la masa del exoplaneta que descubramos. Y dependiendo de la forma de la curva esta de velocidad con respecto a nosotros, vamos a poder saber cosas sobre el sistema, ¿no? Por ejemplo, hacia dónde está orientado. La carita feliz es un observador feliz de ver la órbita y de descubrir un planeta. Y entonces así es como se verían. Para una órbita circular, este monito de aquí está detectando como este desplazamiento, nada más. Y aquí la estrella se está moviendo así, aquí la estrella se está moviendo así, y aquí se está moviendo así. Entonces diferentes inclinaciones y diferentes excentricidades. La excentricidad te dice qué tan circular es una elipse o algo así. O sea, tienes una elipse y dependiendo si es un círculo o es muy larga, a eso le llamas excentricidad. Entonces, según la excentricidad de la órbita y según la orientación, la curva que vas a modelar de la velocidad de la estrella va a ser distinta. Entonces, tú viendo esa curva que obtuviste mediante efecto Doppler, vas a poder saber cómo es la órbita del sistema y la masa relativa del planeta a la estrella.
Después hay otro método que se llama tránsito, que es como lo que acaba de pasar, o sea, un eclipse, pero a lo lejos. O sea, tú vas a detectar un eclipse de una estrella que está súper lejísimos. Entonces aquí está una estrella y aquí lo que debería pasar es un planeta así. Y eso se detecta como una caída de luz. O sea, tú le estás poniendo atención a la luz de la estrella y lo que notas es que de repente cae, ¿no? Y si cae una vez, pues quién sabe, ¿no? Igual y enfrente de tu detector pasó polvo, un niño corriendo, quién sabe. Bueno, niños corriendo no, porque son telescopios, ¿no? Pero pasó algo, ¿no? Enfrente, una vez. Pero si lo detectas muchas veces, siempre con la misma periodicidad, pues hay algo que está pasando periódicamente enfrente de eso, probablemente un planeta, ¿no? Y ahí lo que podemos saber es el radio del planeta con respecto a la estrella. Aquí no podemos saber nada de la masa, y de hecho eso es un problema, porque hay muchos falsos positivos, ¿sí? Si tenemos una estrella y una estrella menos brillante, cuando la estrella menos brillante pasa enfrente, también vamos a detectar una caída de luz. Y como no sabemos la masa, pues quién sabe si es un planeta o una estrella menos brillante. Podemos también tener una enana café, que es como las que les expliqué hace rato. Podemos tener un sistema binario que orbite una estrella grande y que pase por ahí y cambie el flujo de luz. O podemos tener un planeta, que es lo que queremos. O podemos tener manchas, porque el Sol tiene manchas solares, que son como, son como la entrada de las líneas de campo magnético que entran y salen del Sol. Pero hay otras estrellas que también tienen manchas y que también las podemos detectar como caídas de luz. Entonces, pues, es complicado saber si es un planeta o no. Hay formas de corroborarlo, ¿no? O sea, hubo como un survey que se llama Kepler, seguro lo han escuchado, que es una cosa que estaba viendo un montón de estrellas y hacía un buen de estadística, ¿no? Entonces, lo que te dice Kepler es, bueno, con esas características de tu espectro, porque esos también se llaman espectros, estas caídas de luz, seguramente el objeto que está ahí es un planeta con 80% de seguridad, ¿no? O sea, el 80% de los que hemos encontrado así, sí son planetas. Entonces, estos se llaman candidatos a planetas. Y ya cuando puedes calcular su masa por alguna otra cosa, ya les dices planetas, ¿no? Entonces, también según cómo esté pasando el planeta enfrente de la estrella, podemos obtener información. En general, la caída de luz es proporcional al cambio de flujo. Entonces, si es un planeta muy chiquito, pues casi no tapa nada y entonces la luz de la estrella casi no cambia nada, ¿no? Este es un planeta más grande, pero la parte de aquí abajo no es tan plana como aquí. Y eso es porque cuanto más cerca del centro de la estrella pase, la base de esta curva va a ser más plana porque está tapando la misma cantidad de luz más tiempo, ¿sí? Entonces, según el tamaño del planeta relativo a la estrella, según la distancia que esté al centro y cosas así, vamos a obtener diferentes espectros y con eso vamos a poder también ver propiedades del sistema. Algo muy interesante es que, ahí lo olvidé. Sí, justo tenemos que ver el radio del planeta relativo a la estrella, porque si ven, este planeta y este planeta tienen más o menos el mismo radio, pero esta estrella es muchísimo más chiquita que esta. Entonces, para esta estrella, el hecho de que le estés tapando con ese planeta es mucho más importante en su flujo que para esta estrella que es más grande, ¿no? O sea, la profundidad, eso se llama profundidad del tránsito, la profundidad de este tránsito es mucho más grande que la de aquí. Entonces, hay que tener cuidado con los falsos positivos, en general los puedes evitar. Ya no cambia, ahí está. Interior. Ahí está. Y en general, ¿qué podemos saber de los exoplanetas? La masa relativa a la estrella, si lo descubrimos por velocidad radial, el radio relativo a la estrella, si lo descubrimos con tránsitos, el periodo, porque sabes cada cuánto tapa la luz o cada cuánto se mueve la estrella con respecto a ti, la excentricidad con geometría, la distancia en su estrella con tercera ley de Kepler. Bueno, los que son de primer semestre nos decían oído de las leyes de Kepler, son unas leyes que descubrió un astrónomo que luego se probaron que son congruentes con las de Newton, o sea, a partir de las cosas de Newton puedes sacar las de Kepler, y en general lo que te dice la tercera ley de Kepler es que hay una relación entre el periodo y la distancia a la estrella, entonces ahí lo puedes saber. Y la inclinación orbital con la geometría de los tránsitos. Cuando tienes una... Bueno, cuando no está pasando el planeta justo en el centro de la estrella, como aquí, en realidad lo que está pasando no es que el planeta tenga una órbita desplazada con respecto a la estrella, sino que la órbita está inclinada con respecto a cómo la estamos viendo nosotros. ¿Sí? Bueno, y ahora ya les dije todo eso y por qué es importante modelar las estrellas. O sea, si tanto nos importan los exoplanetas, ¿por qué trabajar en estrellas? ¿Y le regresas?
No sé qué pasa. El siguiente. Bueno, les doy la respuesta antes de que salga. Es importante medir las estrellas porque lo que podemos obtener de las formas en las que las descubrimos son cosas relativas. O sea, les dije, descubrimos la masa del planeta relativa a la de la estrella. Descubrimos el radio de... No, eso ya se pasó un buen, Julio. Descubrimos el radio de la estrella con respecto... Digo, el radio del planeta con respecto al radio de la estrella. O sea, no podemos saber nada del planeta. Solo sabemos cuál es su masa. O sea, su masa es 1 entre 3000, la masa de la estrella, o algo así, ¿no? No podemos saber exactamente cuánto es la masa del planeta. Y eso nos importa justo para poder caracterizarlos, ¿no? O sea, ¿quién sabe si es un Júpiter o una Tierra o nada, ¿no? No puedes saber nada de su composición, de su densidad, a menos que caracterices bien su radio y su masa. Y para hacer eso bien, tienes que caracterizar primero bien el radio y la masa de la estrella. Entonces, en general te importa saber cosas de la estrella. Pero hay un problema, la masa y el radio de la estrella, pues, ¿cómo los vas a saber? O sea, ni modo que los adivines o algo así. Hay cosas de la estrella que sí puedes saber, de los espectros. Entonces, de los espectros puedes saber algo que se llama metalicidad, que es una cosa muy extraña. Para la gente que hace astronomía, todo lo que no es hidrógeno y helio se llama metal. Así todo, el carbono, el oxígeno, todos son metales excepto el hidrógeno y helio. Entonces, tú puedes saber la metalicidad de una estrella midiendo cuánto hierro tiene y cuánto hidrógeno. Entonces, obtienes como la relación de hierro-hidrógeno y a eso lo llamas metalicidad. Eso lo puedes saber por el espectro. O sea, el espectro, yo les hablo del espectro, pero en sí el espectro es ver qué cosas están estorbando a la luz que llega de la estrella a nosotros. O sea, la estrella tiene como un centro, que es de donde salen como todos los fotones, porque ahí está súper caliente y hay así cambios de niveles de electrones y así. Salen un buen de fotones. Después hay como una cosa que es como la atmósfera de la estrella, y ahí viven cosas, ¿no? Viven elementos, hidrógeno, hierro, cosas así. Y entonces hay algunos de esos elementos que te roban fotones porque les gustan para algo, ¿no? O sea, justo esa energía del fotón les gusta para vibrar o para que cambien los electrones de nivel o cosas así. Y entonces te van robando fotones conforme pasan. Entonces los fotones que nos llegan a nosotros no son exactamente los que salieron del centro de la estrella, sino son fotones de los que algunos ya fueron como tomados por moléculas que estaban ahí. Entonces, como las moléculas les gustan fotones de energías específicas, sabemos qué moléculas hay. Entonces, en las estrellas podemos saber qué elementos hay y entonces caracterizar la metalicidad, por ejemplo. Hay una forma de... Bueno, en general las estrellas tienen como un espectro que es como una cosa así, y donde está el máximo, ese máximo es proporcional a la temperatura de la estrella. O sea, donde tú encuentras el máximo, con ese máximo puedes caracterizar la temperatura. Entonces, de la estrella ya puedes saber la metalicidad, la temperatura, también puedes saber su densidad, y esa se saca de una forma muy extraña porque depende en realidad de un tránsito. O sea, tú necesitas que un planeta pase enfrente de la estrella para saber qué tan densa es. Y eso se saca igual como con la geometría del tránsito. O sea, depende de qué tan empinadas sean la entrada y la salida de la curva de luz, tú puedes saber la densidad. Entonces, de la estrella puedes saber la densidad, la temperatura, la metalicidad, que es un poco saber la composición, pero no tan detalladamente. Dale, Julio, es muy adelante. ¿Y qué más puedes saber? Y puedes saber una cosa que se llama gravedad superficial, que es algo muy loco, porque aunque no sepas el radio y la masa de la estrella, puedes saber cuánto vale su gravedad a la orilla de la estrella. Entonces, esas son las cosas que puedes caracterizar, y todas se caracterizan con rasgos espectrales, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de obtener, a partir de eso, cuánto valen la masa y el radio. O sea, en principio podemos saber, voy a escribir aquí, podemos saber la metalicidad, que en sí es como la proporción de hierro a hidrógeno que hay en la estrella. Podemos saber la temperatura de la estrella. Podemos saber la densidad. Y podemos saber la gravedad superficial, lo que es extraño, pero la podemos saber. Entonces, con estas cosas, ¿cómo podríamos averiguar la masa y el radio? Que finalmente es lo que nos importa conocer para conocer la masa y el radio de los planetas. Entonces, a partir de aquí podemos hacer varias cosas. Yo usé 3 cosas para hacerlo en mi servicio social. Hubo 2 señores que se dedicaron a analizar como un buen de estrellas, así como
así, miles de estrellas. Y entonces hicieron una cosa que es padrísima, que hacen así todo el tiempo en sus laboratorios, ya lo van a ver, que es poner puntos y decir, pues yo creo que esos puntos los ajusta como una línea que pasa así. Y entonces, si yo tengo una estrella que tiene estas características de metalicidad y densidad, pues seguro su masa es esta, ¿no? Y ya, o sea, eso hicieron, de verdad. Pero el chiste de hacer eso es que uses un montón de datos. O sea, para poder hacer eso bien, necesitas un montón de datos. Entonces ellos analizaron así un buen de estrellas y yo usé dos relaciones en específico que dependen de estos parámetros. Tengo una relación que depende de estos, que la hizo, me parece, un señor que se llama Torres o Enoch, no me acuerdo. Esta la hizo uno que se llama Torres en 2010. Y hay otro señor que usó este de aquí y este de aquí, y ese se llama Enoch. Bueno, se apellida. En 2009, creo. Entonces, pues eso está bien, ¿no? O sea, es fácil de implementar computacionalmente. Le metes un montón de datos, le metes la ecuación de la recta y le dices, bueno, si yo te doy un punto, dime a qué punto corresponde en la recta y ya tengo la masa y el radio. Entonces, pues esa fue la primera parte que hice, que no suena como súper bien, ¿no? O sea, sí está padre, pero es estadística, ¿no? O sea, la estadística se hace cuando no sabes nada. Bueno, ahí está. Eso es que podemos saber. La siguiente. Bueno, es lo que les decía, lo que podemos medir. ¿Le sigues? Es una de las relaciones. O sea, literalmente en el artículo lo que está publicado es, yo hice una regresión, obtuve esta ecuación y ya, ¿no? Publiquen un artículo. Porque lo hice con un montón de estrellas. O sea, lo importante ahí es que lo hiciste con un montón de estrellas. Entonces ya te tomaste el trabajo de sacar estadística de un montón de estrellas. El siguiente señor hizo lo mismo, pero con otro parámetro. ¿Qué haces? Bueno, el siguiente. Ya lo muevo yo. El siguiente señor hizo lo mismo, pero con otros parámetros y obtuvo una relación distinta, ¿no? Entonces aquí se obtiene la masa y el radio a partir de una combinación. Bueno, en realidad es un polinomio, perdón, no hizo una regresión lineal, hizo un polinomio, que es un poco menos chafa que hacer una línea, pero igual está chafa. Entonces, él usa un polinomio, el otro también usa un polinomio, y ya, ¿no? Pero pues queremos algo mejor, porque eso está muy feo. Entonces, después de eso hubo gente, en particular este equipo, que hicieron una cosa que se llama YAPSI, lo pueden buscar en internet, tiene una página que se llama YAPSI, que lo que hicieron fue esto, ¿no? Una malla donde obtienes como caminos evolutivos de estrellas. Entonces, esa gente igual era ociosa, pero tenía más tiempo que los que hicieron la regresión. Entonces, lo que ellos hicieron fue decir, bueno, yo sé de la física de las estrellas que su evolución está regida por un montón de cosas, ¿no? Por campos magnéticos y eléctricos, por cosas que tienen que ver con hidrodinámica, con física básica, así de gravedad y conservación de masa y cosas así. Yo sé todo eso, entonces yo voy a poner estrellas con ciertas características, le voy a meter toda la física que me sé y voy a ver cómo avanzan en un camino y ya. Entonces lo que ellos hicieron fue sacar como el camino evolutivo de muchísimas estrellas. Entonces ellos tienen una malla donde tú les dices, si yo empiezo con estas condiciones, ¿a dónde llego? Y bueno, ellos metieron un montón de cosas, ¿no? Dentro de la evolución estelar hay que considerar esto. O sea, en general, las estrellas van cambiando porque tú empiezas con una masa inicial y cuando esa masa ya es muy grande, la estrella colapsa gravitacionalmente. Cuando colapsa, o sea, todo el material que estaba lejos se pone muy cerca y sube la temperatura y la presión. Cuando sube la temperatura y la presión, es más probable que se encuentren átomos de hidrógeno y empiecen a hacer reacciones que van a formar helio. Entonces, cuando eso pasa, esa reacción saca temperatura. O sea, tú conviertes hidrógeno en helio y sacas temperatura, y esa temperatura ayuda a la estrella a inflarse otra vez. Entonces, la estrella se infla hasta que se te acaba el hidrógeno y entonces ya no se puede inflar, vuelve a colapsar hasta que alcanzas una presión suficiente para empezar a condensar otras cosas y así, ¿no? Entonces, en la estrella se van formando muchos elementos y la estrella va como colapsando y luego crece y luego se colapsa y luego crece y así hasta que llega al hierro, que es fabuloso porque la reacción que forma el hierro no saca calor, sino se lo come. Entonces la estrella implota y luego explota y lanza como un buen de elementos a todo el mundo, lo que es bueno porque pues nosotros estamos hechos de carbono y cosas que llegaron de algún lugar, ¿no? Entonces eso es bueno para nosotros. Bueno, fue bueno para nosotros que las estrellas hicieran eso, pero es complicadísimo modelarlo, ¿no? O sea, les digo que modelar eso requiere como de un montón de cosas y en general lo que se modelan son caminos así, ¿no? O sea, aquí está el Sol, ahorita está en secuencia principal, que quiere decir que todavía tiene mucho hidrógeno para seguir haciendo helio.
avanza, ¿no? Entonces aquí cambia de temperatura, cambia de luminosidad, después va a empezar a hacer otras reacciones y así, ¿no? O sea, las trayectorias que vamos a obtener son trayectorias como así, o sea, se van moviendo las estrellas en estos parámetros, ¿no? Metalicidad, temperatura, densidad, sobre todo en temperatura y densidad. Y entonces, pues ya que tienes ese modelo, qué padre, ¿no? Pero tú no tienes una estrella que acaba de nacer, tú tienes una estrella que en principio ya lleva ahí tiempo. Entonces, ¿cómo haces para saber su masa y su radio? Entonces, lo que se hace en ese caso es atinarle. O sea, de verdad, tú partes de una masa y un radio, y tú, por ejemplo, imaginemos que la masa solo depende de uno de los parámetros, ¿no? O sea, la masa solo depende de de algo. Entonces, tienes aquí caminos. Tienes aquí un camino de evolución, otro camino de evolución, otro camino de evolución, otro camino de evolución. Y entonces tú dices, mi estrella está aquí, o aquí, por ejemplo. Entonces, de todos los caminos que yo hice, el camino que más se parece es este. Y ese camino, a partir de toda la física a la que le metí a mi modelo, me dice que a esta edad, la estrella va a tener esta masa. Que en realidad está muy padre, porque aquí sí hay mucha física. O sea, aquí más bien el problema computacional es atinarle al camino que corresponde a sus características. ¿Sí? Pero ahí ya está toda la física de evolución estelar y un montón de cosas. Eso está padre. Si les interesa, se pueden meter a esa cosa de YAPSI. Probablemente no le van a entender nada ahorita, pero en algún momento sí siguen estudiando, ¿no? Y ya, entonces, ¿cómo le atinas? Pues ni modo que nada más des puntos, ¿no? Así. Bueno, sí, puedes dar puntos nada más así. Eso se llama cadenas de Markov si lo haces ordenadamente, ¿no? Entonces, esto de aquí es como una representación gráfica de una cadena de Markov en 2 dimensiones. Entonces, yo doy como parámetros y aquí, digamos, está el mínimo de la función a la que yo quiero llegar. Entonces, esta cosa se va a mover y va a decir, ¿aquí mejora la solución? No. ¿Aquí mejora la solución? No. ¿Aquí? Sí, pues me quedo ahí. ¿Aquí mejora la solución? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Sí, entonces me muevo para acá. Y así, en general, en principio, con las cadenas de Markov vas a poder llegar a una solución buena, ¿no? En principio, porque también hay un montón de complicaciones computacionales. O sea, ¿qué tal si hay otro mínimo aquí y otro mínimo aquí? Que son mínimos, pero no tan mínimos, ¿no? O sea, este de aquí les gana. Pues ni modo, ¿no? Ya se quedó atorado. O sea, en general, la gente que se dedica a cosas así, que hace cómputo científico, desarrolla algoritmos para que tus cosas no se queden atoradas en mínimos locales, sino en este mínimo global. O sea, que este punto de aquí, de verdad, sea el que mejor ajusta la curva, ¿no? Entonces, el algoritmo que yo usé lo desarrollaron estos señores. Max et al. En 2014 y su algoritmo se llama Bayes-Mass, que significa Bayesian, que es como una forma de analizar cosas estadísticamente. Age, o sea, edad, y masa. O sea, son creativos para hacer nombres y suena bonito, Bayes-Mass. Entonces, en sí lo que te da es como la probabilidad de que el modelo que tú estás dando ajuste tus datos. Y eso es proporcional a unas cosas, ¿no? A esta LDM, donde LDM es la exponencial de x cuadrada entre 2, de xi cuadrada entre 2 por una PM. Eso de xi cuadrada es importante porque en realidad, ahorita les voy a dar como un ejemplo fácil, donde hay una regresión lineal, ¿no? Tú tienes una línea y estás ajustando estos puntos. Tu mejor línea va a ser la que minimice estas distancias entre los puntos y la recta. Pero si sumas este más este más este más este, se te va a cancelar y va a parecer que tu ajuste es perfecto y que pasa por todas, ¿no? Porque en general lo que evalúas es la diferencia que hay entre aquí y aquí. Pero esta es una diferencia positiva y esta negativa. Entonces lo que haces es elevarlo al cuadrado, sumar todas y buscar qué recta, en este caso, hace que esa xi cuadrada sea mínima. En este caso no. En este caso buscamos que xi cuadrada sea mínima, pero en realidad eso lo que estamos evaluando es la probabilidad de tener tus datos dado el modelo. O sea, si yo parto de este modelo, ¿qué tan probable es que mis datos estén en él? Y bueno, en general, esta PM sería como una cosa extraña, que es qué tan probable es que la masa sea la masa, la metalicidad sea la metalicidad y así. Y ellos se dan como, o sea, hablan como una página de su artículo de eso y luego dicen, pero en realidad no sabemos, así que le vamos a poner 1 para todo. Y entonces haces una función de prueba, que es lo que les decía. O sea, esa cosa que hice con el dibujo de mejora para acá, mejora para acá, mejora para acá, eso es la función de prueba. Entonces, a partir de un punto, tú das otro punto, ¿no? Que es el mismo punto más un cachito, que es este delta m. Y entonces, en la función de prueba, si el resultado queda dentro de los límites, se acepta ese valor con una probabilidad, ¿no? Si el ajuste mejora, siempre se acepta. Si no mejora, se acepta a veces sí y a veces no.
Y eso está bien porque justo eso te evita que te quedes atorado en mínimos locales. O sea, si tú crees que ya encontraste el mejor ajuste y encuentras uno peor, puede ser que a veces sí brinques al valor que es peor, y eso es bueno porque quizás esa no era tu mejor solución y entonces ya te lograste salir para llegar a la que sí es la buena, ¿no? Y si no queda dentro de los límites, o sea, por ejemplo, si obtienes una edad de la estrella que es más grande que la edad del universo, pues obviamente no está bien, así que esa nunca la aceptas, ¿sí? Y luego de todos estos, eliges el punto con menor psi cuadrada, que es justo esto, ¿no? O sea, encontrar la recta que haga que las distancias de los puntos reales a ella sean más chiquitos. Y ya. Entonces eso es lo que hace el interpolador. Entonces, en general, lo que se hace en este caso es que haces una cadena de Markov. Aquí esta tiene como 10 pasos, pero la que se hace en realidad en el programa se tarda un buen de tiempo porque hace como 7000 pasos. Entonces hace 10.000 pasos y es una cadena de Markov que te va a decir dónde debes empezar para que se te haya olvidado dónde empezaste. O sea, con la primera cadena de Markov, tú le dices, quiero empezar aquí, hazlo. Y luego de ahí va a escoger un punto donde ya no se acuerde de dónde empezó. O sea, ya hizo 6000 veces, llegó a un punto que es mejor y con ese vas a empezar la cadena de Markov de veras. Bueno, no, todavía no es la de veras, falta otra. Haces la segunda y con la segunda estimas una cosa que se llama matriz de covarianza. Como les dije, aquí tenemos varios parámetros, ¿no? Metalicidad, temperatura, cosas así. Pero ¿cómo sabes qué tan relacionados están esos parámetros entre sí? O sea, ¿qué tal si muevo la temperatura y la luminosidad también se mueve? No queremos eso. Queremos que los parámetros que estamos usando sean independientes. Entonces, con la segunda cadena de Markov, lo que se hace es, ¿cómo se llama? Hacer una matriz donde vamos a ver qué tan relacionados están dos parámetros entre sí y con eso vamos a encontrar unos parámetros inventados que ya no tienen nada que ver con el mundo real. O sea, que son como combinaciones de los anteriores, pero que ya no están relacionados entre sí. Con eso se hace otra cadena de Markov y ahora sí obtienes el resultado chido y ese resultado lo traduces en los parámetros que sí puedes medir y entonces así dices, bueno, mi estrella, partiendo de la metalicidad, la luminosidad, la temperatura, todo lo que di, obtuve esta masa, ¿no? Y ya. Y entonces BHMAS solo te da la masa, pero como tienes la densidad, pues ya tienes el radio también, ¿no? Entonces eso está padre, súper padre. Y bueno, ahora yo qué quería hacer. Yo usé, les digo, BHMAS, usé las relaciones de Torres y Enoch, que son regresiones polinomiales, pero ¿qué es lo que yo hice como tal? Yo quería determinar la influencia de la masa y el radio, digo, de los parámetros estelares que puedes medir en los parámetros planetarios que calculas. Es decir, yo les dije que los parámetros del planeta los obtienes conociendo los parámetros de la estrella. Pero ¿qué tal si te equivocas cuando mides los de la estrella? O sea, ¿qué tal si la temperatura no la mides súper bien, sino mides 200 Kelvin menos de lo que de verdad es? Y entonces el radio de tu planeta te dice, bueno, ya no es Júpiter, olvídalo, es Mercurio. Pues ya no te sirve de nada, ¿no? Porque en Júpiter no puede vivir nada y en Mercurio sí. Y entonces, al menos para fines astrobiológicos, ya no sirvió lo que hiciste. Entonces yo quería saber, porque en realidad cuando tú mides cosas, siempre hay una incertidumbre. O sea, las cosas que tú estás midiendo, no las mides exactamente. O sea, la temperatura que tú mides de algo no es exactamente la temperatura. Depende del equipo que estés usando, de las cosas que se atraviesan. O sea, en el caso de los espectros, pues hay una atmósfera de la Tierra que también tiene elementos, ¿no? Cosas así. Entonces, hay muchísimas fuentes de error. Entonces, en realidad, nunca puedes estar seguro de que las cosas que están midiendo en verdad sean así. Puedes estar seguro en cierto margen, ¿no? Que se llama incertidumbre. Y entonces yo quería saber ¿qué pasaba con eso? O sea, ¿qué pasaba si mi temperatura tenía una incertidumbre de 100 Kelvin y eso hacía que o mi planeta no existiera o fuera Júpiter, ¿no? O sea, yo sí quiero saber qué tan importante es eso para el planeta. Y entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue calcular la mediana de las incertidumbres en cada uno de los parámetros estelares. La mediana es como el promedio, pero más bien ves como dónde queda la línea. O sea, acomodas así todos y dices, bueno, son 100 datos, voy a fijarme en el 50, qué valor tiene, y ya. Entonces yo vi, por ejemplo, que para la temperatura, los errores que se suelen cometer son de 100 Kelvin, ¿no? O sea, yo dije, bueno, los errores que se cometen casi siempre para la temperatura son de 100 Kelvin. Entonces yo, para exagerar, voy a ver qué pasa si te equivocas 200 Kelvin en la temperatura o en la metalicidad y así. O sea, yo me fijé cuál era como el error más común y lo dupliqué. Y ahí fue donde evalué esto, en la metalicidad, en la gravedad, en la temperatura y en la densidad. Y entonces, el parámetro que está reportado, porque todo eso lo saqué de un catálogo. Hay catálogos en internet que son de la NASA o de cosas así, y vienen ahí reportados todos los planetas que se han descubierto. Les digo que ahorita ya deben ser como 4000 o algo así. Entonces ahí vienen todos. Y además son muchos datos, ¿no? Entonces no me voy a poner yo a escribir así cada uno y calcular todo.
no, eso es horrible. Y entonces, o sea, yo obtuve esos datos y dije, bueno, a ese dato que está ahí escrito, o sea, alguien dijo, bueno, yo medí la temperatura de esta estrella y salió 5000 Kelvin. A ese dato yo le sumé 200 Kelvin y le resté 200 Kelvin y vi qué le pasaba a la masa y el radio del planeta que yo calculaba. ¿Sí? Entonces, para eso, como les digo que me daba un buen de flojera hacerlo para 4000 cosas, lo hice una vez con programación y metí la base de datos toda para que el programa hiciera todo, ¿no? Entonces lo que hice fue eso, o sea, justo para cada estrella le moví su temperatura a 200 Kelvin, le sumé 200 Kelvin, para la metalicidad le resté algo, le sumé algo, ya no me acuerdo de los valores exactamente, pero para cada uno le varié sus cosas, ¿no? Y luego le dije, bueno, ahora la relación esa que tenías de Enoch, evalúala, pero en la temperatura movida, en la densidad movida, en todo movido, y ve qué pasa con la masa y el radio del planeta que calculas. O para la del otro señor, ¿no? Para Torres. O sea, para la relación de Torres, mete eso y ve cuánto cambia, ¿no? Y para Weichmann fue un poco más complicado, porque a Weichmann le tienes que meter, o sea, a Weichmann no le dices, bueno, da esto y lo calculas, ¿no? Sino más bien tú le tienes que generar como el punto donde va a empezar a hacer la cadena de Markov, le tienes que decir el tamaño de paso, le tienes que decir los límites y todo eso, pero igual o sea, en general lo que hice fue como automatizar todo el proceso que yo hubiera hecho a mano de todas maneras, pero bien porque no lo iba a hacer 4000 veces, ¿no? Y entonces fue muy extraño porque lo que descubrí fue que en realidad no importa si te equivocas un buen. O sea, de por sí, estas que se ven aquí son como la masa calculada para los planetas con respecto a la masa que está reportada en la literatura. Y son líneas y no puntos porque tienen incertidumbre de por sí. O sea, cuando tú calculas cosas, tienes que meter la incertidumbre debido a la temperatura. La incertidumbre debida a que la relación no es exactamente como te la di, sino un poco diferente. Y cosas así. Entonces, estos puntos que están aquí ya son normalizados. O sea, es la diferencia entre el radio que está reportado y el radio que yo encontré. Pero todas están como en una línea recta, ¿no? Eso significa que en realidad, dentro de la incertidumbre de todos los parámetros, no importa si te equivocaste 200 Kelvin en la temperatura, no importa si te equivocaste cuando calculaste la densidad y todo eso. Y en realidad no es que te equivoques, ¿no? Sino más bien con la incertidumbre que tenemos ahorita para los aparatos, las masas y los radios que vas a poder calcular de los planetas están bien. Sobre todo para los radios, ¿no? O sea, aquí ven, en realidad los radios están como todos en una misma línea recta, que significa que se parece mucho el radio que calculas al radio que está ahí, aun cuando te equivocas. Eso no es como un incentivo para que se equivoquen la gente que hace estas cosas, sino para decirle, no te preocupes, o sea, no inviertas tanto en precisión, sino en hacer mejores modelos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hice, y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque, bueno, voy a acabar esto y se supone que voy a hacer un artículo y todo eso y ya. Pero lo que quiero hacer ahora es establecer las variaciones de masas, de radios y masas por un gradiente. O sea, lo que yo hice fue variar cada uno así literal, le sumé y le resté y vi qué pasaba. Pero ahora quiero hacer un gradiente, o sea, quiero hacer una función donde haya como un paisaje, que sea como una sabanita, ¿no? Entonces tú te muevas sobre esa sabanita y digas, si me muevo tanto en temperatura y tanto en metalicidad, ¿cómo cambia la masa? Entonces eso quiero hacer. Y además, quiero ver cómo se quita la luminosidad de Weichmann. Algo que no les dije es que Weichmann, aparte de usar los parámetros que les dije de temperatura, no sé qué, usa la luminosidad de la estrella. Y la luminosidad de la estrella no es algo que se pueda calcular fácilmente. O sea, la luminosidad de algo es como cuánto brilla. Y entonces, para saber cuánto brilla, tienes que ver el flujo a cierto radio. O sea, en general lo que hacemos es decir, bueno, esa estrella está a tal distancia y los fotones que nos llegan a la Tierra son tantos. Entonces, suelta tal cantidad de fotones por tanta área y esa es su luminosidad. Pero en principio, calcular la distancia de las estrellas no es algo fácil, porque se hace como por triangulación. O sea, en general hay objetos de los que sí sabemos la distancia, y luego ves como la distancia que hay de esa estrella al objeto que sí sabes la distancia, y a otro objeto que también sabes la distancia, y entonces calculas la distancia. Pero eso no es fácil, sobre todo para estrellas que están muy lejos. Y tampoco es fácil medir cuántos fotones de esa estrella en específico llegan a la Tierra, ¿no? Entonces, la luminosidad es algo que no quisiéramos usar para interpolar la masa. Y entonces, pues yo quiero quitar la luminosidad de Weichmann, y eso es algo que no es muy trivial, porque como les digo, esta cosa se mueve como en un paisaje estadístico, ¿no? O sea, va moviéndose así los puntos y eso. Y cuando calculas, sobre todo el punto como esencial, es cuando calculas la matriz de covarianza.
Porque si yo quito luminosidad, ya no puedo asegurar que va a haber parámetros que sean independientes entre sí. Entonces es algo que tengo que hacer y que tengo que meterme a leer un montón de estadística y hacer más cosas y ya. En general, es lo que les digo, ¿no? La luminosidad depende de la distancia a la estrella y al flujo, pero en general lo que ellos hacen, o sea, los que hicieron Bayes-Mass dijeron, bueno, si no conoces la luminosidad, solo pon que la proporción con respecto a la del Sol es 0. Pero pues eso está mal también, ¿no? Porque estás diciendo, todas las estrellas son como el Sol en luminosidad, y eso te puede meter un montón de fuentes de error. Entonces lo que ellos decían es que si tú ponías la luminosidad como 0, era como no ponerla, y toda la cadena de Markov se hacía bonita y así. Pero yo vi que no es cierto. O sea, yo le moví la luminosidad a todos, se los puse como 0, y vi que no era verdad, y que los radios y las masas de las estrellas sí cambiaban muchísimo, y entonces se tiene que hacer un análisis estadístico real, ¿no? Y eso podría ser como un proyecto para después. Entonces, eso es toda la plática. Les voy a dar un resumen. Pues ya les digo que llamamos exoplanetas a cuerpos que inferimos que tienen propiedades similares a los del sistema solar. Suena una definición muy rebuscada, pero ya les dije por qué es importante, ¿no? No sabemos si son esféricos, no sabemos si limpiaron su órbita, no necesariamente orbitan una estrella. Entonces solo son cosas que están ahí y se parecen en masa y radio a los del sistema solar. Nos interesa estudiarlos porque le dan contexto al sistema solar, nos permiten comprobar hipótesis sobre la formación de planetas y estrellas, porque tenemos interés astrobiológico y porque sí, ¿no? O sea, porque queremos conocer más del universo y ya. Hay muchos métodos para descubrir y caracterizarlos, pero es importante saber sus limitaciones. Por ejemplo, con tránsitos no puedes saber la masa, con velocidad radial no puedes saber el radio, cosas así, ¿no? Entonces hay que complementarlos y hay que hacer un montón de modelos físicos para poder ajustarlos bien. Y que es fundamental conocer los parámetros estelares para caracterizar a los exoplanetas. O sea, no te sirve de nada que seas muy bueno en exoplanetas si no sabes nada de la estrella, porque en realidad no vas a saber nunca cómo es el planeta. Y bueno, según mis resultados, el margen de incertidumbre con el que se estiman los parámetros estelares no es tan grande para que se modifiquen de manera importante los parámetros planetarios, ¿no? Y bueno, les quiero recordar, como son coloquios de física, aunque soy de ciencias de la Tierra, que hay un montón de física aquí, ¿no? O sea, hay un montón de física en cómo se estiman los parámetros planetarios, ¿no? Así Newton, Kepler y todos, ¿no? Eso es como mecánica, pero hay más cosas. En la forma de descubrirlos estamos usando efecto Doppler, estamos usando mecánica clásica, que es eso de cómo se desplaza el centro de masa y no sé qué. En los modelos de evolución estelar pues hay todo, ¿no? O sea, ahí necesitas física estadística, necesitas cuántica, porque ya cuando te vas como a cosas que están muy, muy apretadas como las estrellas, ya no te sirve pensar que todos son nada más partículas esféricas. Tienes que considerar cosas como eso de los niveles de energía que les decía de las enanas cafés. Entonces necesitas cuántica, física estadística, hidrodinámica, electro, así un buen de cosas, ¿no? En la explicación sobre el perfil de densidad de los cuerpos, eso ya no se los dije, pero normalmente cuando tú sacas el radio y la masa de un planeta, no necesariamente sabes de qué está hecho, porque hay muchísimas combinaciones de las que podría estar hecho, y eso tiene que ver también con cómo cambian los materiales, ¿no? O sea, si el agua la enfría, se vuelve hielo, y el hielo cambia de densidad con respecto al agua, y cosas así. Entonces, para determinar la densidad y de qué están compuestos los planetas, necesitas también saber cosas de termodinámica, ¿no? Por ejemplo. Y pues en la estimación de parámetros estelares también necesitas un montón de cuántica y de física estadística y cosas así. Entonces, pues hay muchísima física aquí. Si les interesa, pues ahí estaban los artículos. Y pues ya, gracias. Ese es mi correo. Hay suficiente espacio para varias preguntas, si alguien quiere. Yo tengo, ¿verdad? Sí. Habías puesto unas gráficas. Ajá. Mencionabas que, bueno, por ejemplo en SSI. Sí. ¿Cuál es el margen de error que consideras para poder determinar si está en una línea evolutiva o en otra? ¿Cuál es el margen de error que considero? En general, tú puedes meter como el margen de error, pero más que el margen de error, lo que metes en el código, o sea, como te digo, es un camino estadístico, ¿no? O sea, no es que tú vayas y veas cuál es la distancia mínima, sino más bien lo que les decía es que tú vas a evaluar una función aquí, y la función que estás evaluando va a ser la xi cuadrada, ¿no? O sea, qué tan diferentes son los datos reales de tu cosa. Entonces, esto lo quieres minimizar. Entonces, imagínate que tienes como una curva de esa f que va así. Entonces, el mejor modelo va a estar justo aquí, ¿no? Que es que aquí el error que estás haciendo con chi cuadrada es el más pequeño que hay. Pero entonces tú no le vas a poner una incertidumbre. O sea, hay como programas
y métodos computacionales a los que tú les tienes que poner una tolerancia. O sea, tú les tienes que decir, cuando llegues a una distancia suficiente del cero, o sea, cuando esto sea casi la derivada, bueno, supongo que algunos llevaron cálculo, puedes tú minimizar cosas con derivada, ¿no? Entonces tú puedes decir, cuando la derivada en ese punto sea menor que 0.001, ya, o sea, ahí déjalo y el ajuste es muy bueno. En este caso no. En este caso, en las cadenas de Markov, tú no das eso, sino tú le das un número de pasos. Entonces tú tienes que dar un número de pasos suficientemente grande para hacer eso. Y ese número de pasos se calibra haciendo un montón de estrellas. O sea, tú haces estrellas, inventas una estrella, la haces sintética y luego buscas atinarle con este modelo. Y entonces ves qué número de pasos necesitas para poder llegar a un resultado congruente. Dices que utilizaste un programa de computadora. ¿Cuál fue y por qué decidiste utilizar eso? ¿Cuál usé? Bueno, el programa que usé es Bayesmas, o sea, justo se llama Bayesmas, está hecho en Fortran, y en realidad no es como un programa como Word o algo así, ¿no? O sea, no es una interfaz gráfica donde tú le metas cosas, sino es, o sea, los programas son como en sí, como un texto que tú le dices a la computadora qué hacer, y le dices qué quieres que te dé, y te lo da, ¿no? Si lo haces bien. Entonces, ajá, o sea, hay lenguajes de programación en los que haces esos programas. O sea, el programa es como un textito con el que le ordenas a la computadora hacer cosas y le dices, ah, bueno, después de que hagas eso, quiero que me des esto. Y entonces, la forma en la que le dices eso puede ser muy distinta, y ahí entran los lenguajes, ¿no? O sea, tú le puedes escribir en Python, o le puedes escribir en Fortran, o le puedes escribir en un montón de cosas. A veces para la computadora es mejor que le escribas en algún lenguaje que en otro, o a veces el lenguaje hace que sea más corto que le digas lo que le quieres decir, ¿no? Por ejemplo, pero en sí, el programa que uso es justo Bayesmas, ese es el programa, y ese está trabajando en Fortran. Los códigos que yo hice, que también son programas, están hechos en Python, pero esos yo los hice, o sea, los que les conté de que yo hice todo así, esos los hice yo, y el otro lo hizo Maxted, y también está como de software libre. Pero no es una interfaz, o sea, no es como algo que le puedas mover así cosas, sino... ¿Alguna otra duda? Hace tiempo salió un gran anuncio de la NASA que habían descubierto exoplanetas, varios. Sí. Planetas posiblemente habitables. ¿Sabes cuál fue el método que usaron? Los de Kepler fueron tránsitos. O sea, si se llaman Kepler, son tránsitos, porque Kepler lo que hace es ver justo cómo disminuyen así las luminosidades. Entonces, esos de Kepler son tránsitos, y me parece que los de la familia GJ10, 14, quién sabe qué, o sea, tienen nombres así súper largos, ¿no? También creo que son por tránsitos. Entonces, a esos planetas les pudieron sacar el radio, la masa y la distancia a la estrella, y entonces con eso pudieron decir, y ese está cerca está suficientemente a una distancia de su estrella tal que podría tener agua, y tiene un radio y una masa tal que la podría retener, porque eso es importante. Cuando hablamos de habitabilidad, o sea, ese es otro tema, porque es de astrobiología, pero cuando hablamos de habitabilidad queremos tres cosas. Una, que el planeta esté suficientemente cerca y lejos de su estrella para que ahí haya agua líquida. Y otra es que la pueda tener, o sea, que la pueda mantener, porque no te sirve de nada si estás en una zona donde hay agua líquida, si no tienes la masa suficiente para atraerla gravitacionalmente. O sea, te vas a quedar seco y va a haber un buen de agua por ahí y nunca va a ser tuya, ¿no? Entonces, en el caso de Gliese, que yo creo que es el que estás contando ahorita, el GJ, no sé qué, lo que pasa ahí es que los planetas sí están a una distancia suficiente de su estrella para tener agua líquida, sí tienen la capacidad de hacerlo, pero la estrella no está bien, porque la estrella suelta como un montón de porquerías magnéticas y masa. O sea, las estrellas son súper activas, las estrellas no están estáticas, ¿no? Sueltan de repente bolas de plasma con campo magnético. O sea, les digo, las estrellas son como una bola así de campo magnético y plasma, que es como gas muy ionizado, tanto que ionizado es que se le salieron los electrones y están todos ahí flotando, ¿no? Y entonces de repente pasa algo extraño. A mí no me gusta llamarle reconexión, porque eso querría decir que la línea de campo se abre alguna vez. Entonces tienes como una línea de campo magnético que es como un churrito, y de repente se reconecta y entonces sale como una bola de plasma cubierta con campo magnético, ¿no? De la estrella. Y eso es extraño, pero pasa todo el tiempo en el Sol y pasa todo el tiempo en el espacio. Entonces la estrella en la que está el sistema que estás diciendo es súper activa, y entonces se cree que por la historia evolutiva del planeta, o bien la estrella le voló su atmósfera, entonces no tienen agua, o bien los planetas se movieron y les pasó un montón de cosas y así. O sea, hay un escenario en el que podría haber agua para ese sistema, pero es como... Y entonces los planetas se movieron mientras la estrella bajó de intensidad, y luego el planeta se acercó otra vez y no sé qué. Entonces, para mí,
hasta ahorita no hay como ningún planeta donde tú puedas decir que hay condiciones de habitabilidad. A ver, aquí. Luego allá. Bueno, habías dicho que había unos exoplanetas que no están orbitando ninguna estrella. Ajá. Entonces, ¿eso es como somos capaces de detectarlo? Ah, esa es una buena pregunta. A veces, o sea, nosotros en general estamos viendo un montón de estrellas al mismo tiempo, ¿no? Y en ese caso es como lo de que nunca vas a saber si en realidad... bueno, hay dos respuestas. Una puede ser que viste como una caída así de repente y dices, quizás fue un planeta, quizás no. Y ya, ¿no? Y pasó esa distancia de la estrella una vez, ¿no? O sea, tú estabas viendo una estrella y dio la casualidad de que algo pasara enfrente y eso podría ser. Hay otra forma que es como un poco complicada de explicar porque tiene que ver con relatividad y son lentes gravitacionales. O sea, a veces los planetas se descubren, en particular eso, porque pasan enfrente de una estrella y entonces curvan la luz. Bueno, más bien, curvan el espacio por el que está pasando la luz para llegar de la estrella hacia nosotros. Entonces, la luz se curva y entonces hay como cierto espectro, otra vez son espectros, donde tú puedes saber que algo pasó. O sea, tú esperas que la luz de la estrella te llegue así, ¿no? Por ejemplo, y en vez de llegarte así, un día te llega así. Y entonces tú haces como un análisis, ¿no? Físico con relatividad y dices, para que pasara eso, el espacio se tuvo que curvar tanto y eso quiere decir que un cuerpo con cierta masa pasó a esta distancia de la estrella. Y entonces así es como sabes que hay planetas que están sueltos por ahí. El problema de estas mediciones es que no son repetibles. O sea, las ves una vez y ya, ¿no? Y dices, quizás haya un planeta y ya. ¿Sí? Igual, esos exoplanetas que dice, o sea, que no se quedan, bueno, no están alrededor de la estrella, ¿qué trayectoria siguen o...? ¿Quién sabe? Es que tú no los ves, o sea, tú no puedes ver su trayectoria. ¿Qué motiva su movimiento? O sea, ¿qué hace? Bueno, en general tú no puedes saber la trayectoria de algo a menos que tengas al menos 2 puntos, ¿no? O sea, si tú tienes un punto, no sabes, o sea, hay infinitas trayectorias que pasan por ahí. Si tienes 2, hay infinitas trayectorias que pasan por ahí, pero si asumes que es una recta y que es continua y así, hay una, ¿no? Así, por ejemplo. Entonces, y eso podría estar así o quién sabe, ¿no? Entonces, en general, como esos los detectamos una vez, quién sabe cuál es su trayectoria. En segundo lugar, sabemos que se mueven porque de repente los vimos y luego no. Si estuvieran quietos, nunca los veríamos o siempre los veríamos. Entonces sí sabemos que se están moviendo. Y entonces ahí lo que entran son como, pues estas cosas de Newton, ¿no? Así, si un cuerpo está en cierto estado, a menos que le hagas algo, se va a quedar así, ¿no? O sea, si tú vas moviéndote así sin fricción, porque en el espacio tú asumes que no hay nada o no hay casi nada, ¿no? O sea, hay zonas del espacio donde la densidad es bajísima y te vas a encontrar con partículas así cada muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esos cuerpos en algún momento estuvieron, suponemos, por las teorías de formación de planetas, alrededor de una estrella. O sea, hay cuerpos que están alrededor de una estrella y a veces suceden perturbaciones de su órbita. O sea, a veces pasó una estrella muy cerca o explotó una supernova por ahí o algo así. Y entonces al planeta se le dio una fuerza adicional que hizo que se saliera de su órbita. Entonces, en general, esas órbitas son parábolas o hipérbolas, según la fuerza que le des. Pero necesitas un análisis como de mecánica clásica para sacarlo y no de la vectorial, sino de la que llevan después, mecánica analítica, para ver qué tipo de perturbaciones van a provocar que los cuerpos dejen de estar en una trayectoria cerrada y salgan volando, ¿no? O sea, lo que pasa es que está la estrella aquí y el planeta, ¿no? Entonces el planeta vive felizmente en su órbita y cerrada y luego pasa algo que le da una fuerza hacia acá. Y entonces la fuerza es suficiente para que esta órbita, por ejemplo, si lo pegan aquí, esta órbita se vuelva así. Y entonces cosa pues ya se va para siempre de su estrella, ¿no? Pero necesitas como saber las condiciones justo de esta perturbación y de cómo era la órbita antes para poder saber cómo sería su órbita. Entonces un exoplaneta tiene que haber sido formado cerca de una estrella primero y luego salir a fuerzas. Por como creemos que se formaron, sí. O sea, nosotros como creemos que se formaron las estrellas y los planetas, y eso es como de las hipótesis que te digo que son para las que necesitamos un montón de estadística, ¿no? O sea, nosotros necesitamos un montón de estadística para decir, bueno, en todos los casos que hemos visto, que son muchísimos, siempre se cumple que, y siempre se cumple que hay una estrella y planetas alrededor en una cosa que es más o menos coplanar, aunque nunca tan coplanar como el sistema solar. Y entonces el mecanismo por el que nosotros decimos esto, lo postuló de hecho Kant, y fue extraño porque, pues, Kant, ¿qué, no? Pero el primero que dijo que esto pasaba fue Kant. Entonces Kant decía, y eso es lo que seguimos creyendo, ¿no? Hay una bola de material en el universo, ¿no? O sea, en el universo se genera materia
bueno, no se genera materia. La materia va cambiando y se va moviendo del lugar. O sea, en el universo hubo como una cantidad de cosas iniciales, se enfrió, la energía se volvió masa, quién sabe qué, y hay masa, ¿no? Distribuida en el universo. Hay veces que hay procesos que hacen que la masa se empiece a juntar en un lugar. Cuando empiezas a tener un núcleo de masa, la masa que pase por ahí se va a ver atraída gravitacionalmente y se va a hacer una bola, ¿no? Cada vez más grande, ¿sí? Estas cosas se llaman nebulosas protoplanetarias, pero hay otras nebulosas que no tienen que ver y también se llaman planetarias. Pero estas, pues tienes como una nube molecular, porque tiene moléculas. Entonces está ahí, feliz, ¿no? Y de repente le pasa algo. Siempre es gracioso en ciencias espaciales porque a las cosas les pasan algo. O sea, está ahí normal y de repente le pasa algo que quién sabe qué es, no siempre sabemos, pero le pasa algo que lo perturba. Y entonces esa perturbación hace que toda la materia diga, hay una configuración más probable porque es menos energética. Y entonces todas las cosas empiezan a ir al centro, y al centro, y al centro, y al centro. En general, estas cosas rotan, ¿no? O sea, en general, en primer lugar, estas cosas tienen como, cada partícula de ahí tiene movimientos aleatorios, ¿no? Dentro de la nube. Pero luego no. Y cuando esta cosa se empieza a colapsar, la forma más eficiente de hacerlo, porque a la naturaleza le encanta seguir cosas eficientes, al menos a este nivel, y entonces está esto, y las cosas empiezan a colapsar. Pero la forma menos cansada de hacerlo no es que todas se vayan así, sino que todas vayan cayendo en un plano. Entonces se va haciendo un plano aquí, y las cosas, en vez de caer hacia el centro-centro, van cayendo aquí, y luego caen hacia acá. Y esta cosa empieza a rotar. Entonces esto va así. Entonces lo que queda en medio, que es lo que está acumulando toda la masa, se vuelve una estrella. Y lo que no se comió la estrella y queda flotando alrededor, después se va acumulando otra vez como por gravedad y así, y eso es lo que forma los planetas. Entonces sí, en general no podemos pensar que hay planetas que se formaron de la nada, porque en principio todas las regiones que son suficientemente densas para que se formen cosas, lo que se forman son estrellas. Y más bien los planetas se forman como de las sobras que dejan las estrellas, así que sí pensamos que todos los planetas estuvieron ligados a una estrella alguna vez. Los invitamos a que sigan preguntándole con un café y galletas aquí al fondo y le agradecemos nuevamente a Mariana.